¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a este análisis. Hoy traemos algo que es básicamente el manual técnico definitivo sobre chillers con recuperación de calor. Si están en la supervisión de mantenimiento o le meten mano a las plantas de refrigeración industrial, esto les interesa muchísimo. Vamos a desglosar cómo operan estos circuitos térmicos modernos basándonos en la pura termodinámica, pero directo al grano. Rápidamente, esto es lo que vamos a revisar hoy. Empezamos hablando de la transición hacia plantas eficientes, luego nos metemos de lleno en las dos configuraciones estrella, la de intercambiador externo y la de condensador directo. Después, revisaremos los híbridos enfriados por aire y, para cerrar con broche de oro, el impacto real en el consumo de nuestras calderas. Bueno, arranquemos con el primer punto, hacia plantas eficientes. Piénsenlo un segundo. En un ciclo tradicional, el chiller saca calor en el evaporador, lo manda al condensador y de ahí el agua se lo lleva a una torre de enfriamiento donde unos ventiladores enormes lo avientan al medio ambiente. Literalmente es energía pura y dinero evaporándose en el aire segundo a segundo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasaría si en lugar de tirar todo ese calor extraído del edificio a la atmósfera, lo atrapáramos y lo reutilizáramos al 100%? Sería un cambio total de juego, ¿no creen? Y fíjense en esto porque es una realidad contundente en nuestra industria. Las plantas que no sean eficientes se van a dar de baja. Así de simple. No importa si los fierros están impecables o si mecánicamente a ese equipo le quedan años de vida útil. Los altísimos costos operativos y el consumo eléctrico desmedido van a forzar su reemplazo sí o sí. Proyectar la eficiencia térmica ya no es opcional, se ha convertido en el estándar absoluto. A ver, pongamos esto en contexto real. Imaginen un edificio comercial inmenso o un proceso industrial de esos masivos. Por un lado, tenemos los chillers trabajando a tope para entregar agua helada. Por el otro, necesitamos agua caliente, digamos para los baños o para un proceso de lavado. Y para eso tenemos una caldera quemando gas a todo vapor. Al implementar un sistema de recuperación, tomamos esa energía concentrada en el condensador del chiller y la mandamos directo a ese circuito de calefacción. El mismo proceso que está enfriando la instalación, ahora la está calentando. Una joya operativa. Pasemos a la sección 2, la configuración de intercambiador externo. Aquí vemos exactamente cómo fluye el agua. El refrigerante le pasa el calor al condensador y de ahí el agua fluye hacia un intercambiador externo que es totalmente independiente. Es decir, el calor cruza hacia el circuito del edificio de forma indirecta sin que los fluidos se toquen. Ahora, ojo aquí para toda el área de mantenimiento. Tener este intercambiador externo significa que necesitamos rutinas preventivas súper rigurosas. Si no hacemos lavados químicos periódicos, se nos va a llenar de sarro e incrustaciones y la eficiencia de transferencia térmica se va a ir al suelo. Hay que tenerlo muy presente. Ahora vamos con la sección 3, configuración de condensador directo. En esta segunda configuración, la dinámica cambia drásticamente porque quitamos al intermediario, el agua del circuito de calefacción, esa misma que va a recorrer todo el edificio, entra directo al condensador del chiller. Así como lo escuchan, absorbe el calor inmediatamente del refrigerante y fluye de regreso a la aplicación. Es un diseño muchísimo más agresivo en términos de eficiencia porque aprovechamos al máximo cada grado térmico, sin piezas intermediarias que nos generen resistencia. Si ponemos ambas configuraciones frente a frente, el intercambiador externo aísla los circuitos. Esto es ideal para instalaciones críticas donde por nada del mundo queremos mezclar fluidos. Por el contrario, la conexión directa elimina componentes y nos da una transferencia térmica brutal. Un tip clave a nivel operativo. Para identificar fallas en cualquiera de las dos configuraciones, el secreto está en el monitoreo. Si notan caídas bruscas de presión en los manómetros de agua o un delta de temperatura que de plano no cuadra con la carga térmica del edificio, cuidado, porque esos son indicadores inmediatos de una fuga cruzada o de una obstrucción severa en el flujo. Hacemos una pausa rapidísima. Si esta información les está sirviendo para afinar la operación y dominar la refrigeración en sus plantas, por favor ayúdenos suscribiéndose al canal. Es la mejor forma de asegurar que sigamos trayendo manuales técnicos como este. Tienen el botón de suscripción ahí mismo, justo en el centro de la pantalla. Denle clic y seguimos explorando la eficiencia térmica. Retomamos con esto. Aplicación en planta. Visualizando el circuito térmico. Vamos a visualizar esto en un escenario real. Imagínense un cuarto de máquinas con 4 chillers. 3 de ellos son equipos estándar. Mandan el agua helada a las manejadoras a 7 grados, regresa a 12 y todo ese calor que secaron se va directito a perderse en una torre de enfriamiento. Pero el cuarto chiller, ese es nuestro equipo de recuperación. En lugar de mandar el agua de su condensador a la torre para tirarla, la desvía directo hacia el circuito de las calderas. Contrastar el desperdicio de esos 3 chillers estándar contra este único equipo trabajando inteligentemente nos deja ver el tremendo potencial económico que tiene optimizar el diseño de nuestra planta.
Siguiendo con nuestro análisis, llegamos a la sección 4, chillers híbridos enfriados por aire. Colegas, esta operación híbrida es una absoluta maravilla de la ingeniería para edificios comerciales. Funcionan de forma dual. Miren, si el edificio solo demanda frío, el equipo opera con sus ventiladores superiores, como cualquier chiller enfriado por aire clásico. Pero en el momento que se requiere calor, entra el ingenio, desactiva los ventiladores y activa su intercambiador enfriado por agua. Con esto nos ahorramos por completo tener que instalar una enorme torre de enfriamiento. Y es pura eficiencia enviando esa agua precalentada directamente a las calderas del recinto. Y así llegamos a la sección 5, el impacto en el consumo de gas de las calderas. Para entender el ahorro masivo, hay que recordar nuestro flujo básico. Suministramos agua helada a 7 grados y nos retorna de las manejadoras de aire a 12 grados. Ese pequeño diferencial, esos exactos 5 grados centígrados de energía constante, representan absolutamente todo el calor que le sacamos a la estructura. Al empujar todo ese calor hacia el condensador en lugar de tirarlo, estamos cosechando una masa gigantesca de energía térmica gratuita, listísima para ser aprovechada a nuestro favor. Y aquí tenemos el impacto financiero, el que realmente mueve la aguja. Si una caldera tradicional recibe el agua a temperatura ambiente, pónganle unos 15 grados, tiene que quemar gas de una forma muy agresiva para subirla a la temperatura operativa. Ahora, contrastemos eso con nuestro sistema. Este recibe el agua precalentada del chiller de recuperación, digamos a más de 40 grados y de forma ininterrumpida. La cantidad de gas que esa caldera necesita quemar literalmente se desploma. El retorno de inversión es contundente y el costo de mantenimiento térmico se vuelve extraordinariamente competitivo. Ahora seguramente muchos en el área de mantenimiento se estarán preguntando, oye, ¿y qué pasa si tengo que apagar el chiller de recuperación para darle un servicio preventivo? ¿Me quedo sin agua caliente? Es una preocupación indispensable. Pero la maravilla de este diseño asegura que si el chiller sale de línea, la caldera simplemente detecta que el agua está entrando más fría y retoma todo el trabajo por sí sola. Opera de manera independiente y garantiza que los servicios de la planta o del edificio nunca bajo ninguna circunstancia se interrumpan. Todo esto nos deja con una reflexión inevitable. A medida que las normativas ambientales se ponen más estrictas y los costos de la energía asfixian la ineficiencia, ¿será que las torres de enfriamiento tradicionales pasarán a ser piezas de museo en los nuevos desarrollos industriales? Ha sido un absoluto placer desglosar esta tecnología de punta con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado a observar la totalidad de este análisis técnico de principio a fin. De verdad lo apreciamos. Y recuerden, para seguir explorando y dominando juntos estos sistemas, no olviden darle clic al botón de suscripción que tienen justo en el centro de la pantalla. Nos vemos en el próximo análisis.